¿Qué sucede cuando un imperio que ha conquistado medio mundo se encuentra frente a frente con un guerrero que se niega a arrodillarse? ¿Qué ocurre cuando la maquinaria colonial británica, aquella que ha aplastado reinos enteros y sometido continentes completos, choca contra la voluntad indomable de un solo hombre? En las tierras salvajes de Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca, esa pregunta encontró su respuesta más brutal y sangrienta. Su nombre era Te Rauparaja, y su legado haría temblar los cimientos del imperio más poderoso de la historia. Nacido alrededor del año 1760 en las costas de Kawia, Te Rauparaja no llegó a este mundo como un príncipe destinado al poder absoluto. Era hijo de un rangatira de la Iwi Ngati Toa, una tribu que habitaba las tierras del norte de la isla. Desde su juventud, el fuego de la guerra ardía en sus venas como una maldición y una bendición a la vez. Las tribus maoríes vivían en un estado perpetuo de conflicto territorial, donde el mana, el poder espiritual y el prestigio se ganaban con sangre y acero. En este caldero de violencia tribal, Te Rauparaja no solo sobrevivió, se forjó como un titán, pero el destino tenía planes más grandes para él que simplemente convertirse en otro guerrero más entre miles. A principios del siglo XIX, una nueva amenaza llegó a las costas de Aotearoa, las guerras de los mosquetes. Un periodo devastador donde las tribus que obtenían armas de fuego de los comerciantes europeos arrasaban con aquellas que aún peleaban con armas tradicionales. Te Rauparaja comprendió inmediatamente lo que esto significaba: adaptarse o morir. Su tribu, Ngati Toa, fue atacada y derrotada en el año 1821 por enemigos armados con mosquetes. La masacre fue absoluta, brutal, despiadada. ¿Qué hace un guerrero cuando todo su mundo se derrumba? Cuando su tierra natal se convierte en una tumba y la muerte acecha en cada sombra. Te Rauparaja tomó una decisión que definiría su leyenda para siempre: la migración épica conocida como Tejeque Tautahuaji. Condujo a los supervivientes de Ngati Toa en una travesía mortal hacia el sur, buscando un nuevo hogar donde pudieran reconstruir su poder. Esta no fue una retirada cobarde. Fue una maniobra estratégica de un genio militar que comprendía que la supervivencia era solo el primer paso hacia la venganza y la dominación. En el año 1822, Te Rauparaja demostró por qué su nombre se convertiría en sinónimo de terror y respeto. Conquistó la estratégica isla de Kapiti, arrebatándosela a la tribu Muaupoco en una campaña militar que combinaba ferocidad absoluta con brillantez táctica. Kapiti no era solo una isla, era la llave del estrecho de Cook, el punto de control perfecto para dominar el comercio y la guerra en toda la región. Desde esta fortaleza natural, Te Rauparaja construyó un imperio guerrero que se expandiría hasta límites inimaginables. La isla se convirtió en su trono y desde allí lanzaría incursiones que aterrorizarían tanto a tribus enemigas como, eventualmente, a los colonos británicos. 2 años después, en 1824, su poder fue puesto a prueba cuando múltiples tribus rivales se aliaron contra Ngati Toa en un intento desesperado de destruirlo antes de que se volviera imparable. La batalla de Guayorúa fue el momento definitorio. Los enemigos atacaron Kapiti con todo su poderío, convencidos de que aplastarían a Te Rauparaja de una vez por todas, pero subestimaron fatalmente al guerrero que tenían enfrente. Te Rauparaja no solo los derrotó, los aniquiló con tal brutalidad que las tribus supervivientes no tuvieron otra opción que rendirse o unirse a él. Su mana creció hasta dimensiones legendarias, y su nombre comenzó a susurrarse con terror reverencial en toda Aotearoa. Pero Te Rauparaja era más que un simple conquistador sediento de sangre. Era un estratega político que comprendía el juego del poder en todas sus dimensiones. Cuando los colonos británicos comenzaron a llegar en mayor número, él no los rechazó ciegamente como muchos otros jefes maoríes. En cambio, estableció relaciones comerciales, vendió tierras estratégicamente y hasta solicitó misioneros anglicanos para su territorio. ¿Por qué? Porque entendía que necesitaba tiempo para fortalecer su posición, para aprender sobre estos nuevos invasores, para prepararse para el inevitable choque que vendría. Cada transacción, cada tratado, cada sonrisa diplomática era parte de un juego mortal donde Te Rauparaja jugaba con las vidas de imperios como piezas en un tablero. El 14 de mayo de 1840, Te Rauparaja firmó el Tratado de Waitangi, el documento que supuestamente establecería las reglas entre maoríes y británicos. Pero él sabía exactamente lo que hacía. Firmó creyendo que el tratado garantizaría sus conquistas territoriales, que protegería las tierras que había ganado con sangre y fuego.
Sin embargo, pronto comprendió la amarga verdad. Los británicos no respetarían ningún tratado cuando la tierra y el poder estuvieran en juego. La marea de colonos se convirtió en una inundación, y Te Raupará vio cómo las mismas tierras por las que había luchado toda su vida comenzaban a ser reclamadas por extranjeros que nunca habían derramado una gota de sangre por ellas. ¿Qué hace un guerrero cuando se da cuenta de que ha sido traicionado? ¿Cuándo comprende que el enemigo nunca tuvo intención de honrar su palabra? Te Rauparaja se negó a vender más tierras, desafiando abiertamente las demandas británicas. La tensión explotó en 1843 cuando un grupo de agrimensores británicos entró en sus territorios sin permiso, midiendo y dividiendo tierras que no les pertenecían. El resultado fue la masacre de Wairau. 22 británicos muertos ejecutados por guerreros maoríes en lo que los colonos llamaron masacre, pero que en realidad fue justicia maorí aplicada según sus propias leyes. El gobierno colonial investigó y exoneró a Te Raupará, reconociendo que los británicos habían violado el territorio maorí primero. Esta decisión enfureció a los colonos, pero demostró algo crucial. Incluso el Imperio Británico tenía que reconocer el poder y la legitimidad de Te Raupará. Su vida fue una guerra constante que duró casi 9 décadas. Creó el Haka Ka Mate, la danza de guerra que hoy el mundo entero conoce gracias a los All Blacks. Cuando escapó de la muerte ocultándose en un pozo de Kumara mientras tribus enemigas lo buscaban para ejecutarlo. Mientras permanecía escondido en la oscuridad absoluta, con la muerte literalmente sobre su cabeza, murmuró las palabras que se convertirían en inmortales. Ka Mate, Kaora, Kaora. Es la muerte, es la muerte, es la vida, es la vida. Cuando finalmente salió y vio la luz del sol nuevamente, compuso el Haka completo, transformando su experiencia más cercana a la muerte en un grito de guerra eterno que resonaría a través de los siglos. Te Raupará murió el 27 de noviembre de 1849, pero su muerte física no significó su derrota. Había logrado algo que ningún otro líder maorí conseguiría en esa magnitud: forzar al Imperio Británico a reconocerlo como igual, a tratarlo como poder soberano, a temerlo como guerrero invencible. Su legado no se mide en batallas ganadas o tierras conquistadas, sino en algo mucho más profundo y eterno. Te Rauparaja demostró que un hombre con suficiente voluntad, astucia y ferocidad puede desafiar a un imperio y salir victorioso no mediante la sumisión, sino mediante la resistencia absoluta e inquebrantable. Su nombre nunca murió. Su espíritu nunca fue conquistado. Su rugido aún resuena en cada haka, en cada historia, en cada corazón maorí que se niega a olvidar que hubo un tiempo en que un guerrero hizo temblar a un imperio. Cómo derrota un ejército de 1000 guerreros a una fuerza de 18,000 soldados imperiales, armados con los mosquetes más avanzados, la artillería más devastadora y el entrenamiento militar más disciplinado del mundo. ¿Qué estrategia puede compensar una inferioridad numérica de a 1 contra el imperio más poderoso que jamás haya existido? La respuesta no se encuentra en los libros de táctica europea ni en los manuales de guerra convencional. La respuesta está grabada en las montañas de Aotearoa, en cada valle, en cada río, en cada fortificación que los maoríes construyeron con la sangre y el ingenio de generaciones enteras de guerreros que comprendían una verdad fundamental. La guerra no se gana solo con números, se gana con astucia, adaptación y la voluntad absoluta de convertir cada centímetro de tu tierra en una trampa mortal para el invasor. Las tácticas de guerra maorí existían mucho antes de que el primer europeo pusiera un pie en Nueva Zelanda. Durante siglos, las tribus habían perfeccionado el arte del combate tribal en un entorno donde cada batalla no era solo por territorio, sino por mana, por honor, por la supervivencia misma de tu linaje y tu nombre. Los guerreros maoríes no peleaban batallas abiertas al estilo europeo donde dos ejércitos se encuentran en un campo y se masacran mutuamente en formaciones rígidas. Eso hubiera sido una estupidez suicida en el terreno montañoso y densamente boscoso de Aotearoa. En cambio, desarrollaron algo mucho más letal: la guerra de emboscadas, el arte de la sorpresa absoluta, la capacidad de aparecer de la nada, golpear con furia devastadora y desaparecer antes de que el enemigo pudiera siquiera comprender qué había sucedido. Cada guerrero maorí crecía conociendo cada árbol, cada piedra, cada sendero secreto de su territorio tribal. Este conocimiento no era académico, era visceral, instintivo.
transmitido de generación en generación a través de entrenamientos brutales que comenzaban en la infancia. Un niño maorí aprendía a leer el bosque como un europeo aprende a leer libros. Cada sonido tenía significado, cada sombra contaba una historia, cada cambio en el viento revelaba la presencia o ausencia del enemigo. Cuando las tribus británicas invadieron estos territorios, se encontraron en un laberinto viviente donde los maoríes eran los amos absolutos y ellos eran simples presas ciegas tropezando hacia su propia muerte. Pero el verdadero genio de la guerra maorí se manifestaba en sus fortificaciones PA. Estas no eran simples empalizadas de madera como las que los europeos construían apresuradamente. Las PA eran obras maestras de ingeniería militar que combinaban el conocimiento del terreno con una comprensión profunda de la psicología del combate. Construidas en colinas estratégicas o acantilados naturales, las PA aprovechaban cada ventaja topográfica posible. Los muros de madera entrelazada eran casi imposibles de derribar con artillería convencional, porque absorbían el impacto de las balas de cañón en lugar de desintegrarse como los muros de piedra europeos. Detrás de estas empalizadas, los guerreros podían disparar con total protección mientras el enemigo quedaba expuesto en terreno abierto, convirtiéndose en blancos perfectos para los mosquetes y las flechas maoríes. Cuando Te Rauparaha y otros líderes como Jone Heke enfrentaron a los británicos, adaptaron las PA tradicionales con una velocidad y creatividad que dejó atónitos a los comandantes imperiales. Incorporaron trincheras y túneles subterráneos que permitían a los guerreros moverse sin ser vistos, atacar desde múltiples ángulos y evacuar posiciones antes de que la artillería británica pudiera destruirlas. Algunas PA tenían sistemas de comunicación mediante señales que coordinaban ataques simultáneos desde varias fortificaciones, creando una red defensiva que multiplicaba su efectividad. Los británicos descubrieron horrorizados que capturar una sola PA requería semanas de asedio, cientos de bajas y cantidades masivas de munición, solo para descubrir que cuando finalmente entraban, los maoríes ya habían evacuado y estaban preparando la siguiente emboscada kilómetros más adelante. Las falsas retiradas eran otra táctica letal en el arsenal maorí. Los guerreros fingían estar derrotados, huyendo en aparente desorden hacia el bosque o las colinas. Los soldados británicos, ebrios de victoria fácil y sedientos de gloria, perseguían sin pensar, rompiendo sus formaciones disciplinadas en la emoción de la caza. Entonces sucedía lo inevitable. Los maoríes se daban vuelta y atacaban con furia absoluta, o peor aún, conducían a los británicos directamente hacia emboscadas donde cientos de guerreros esperaban ocultos. Los europeos caían como moscas, masacrados en terrenos donde sus números y su tecnología no significaban nada, donde cada soldado peleaba aislado contra enemigos que conocían cada roca detrás de la cual esconderse, cada árbol desde el cual lanzar una lanza, y antes del combate, antes de que se derramara la primera gota de sangre, venía el haka. Esta no era una simple danza ceremonial para entretener turistas como la perciben algunos hoy en día. El haka era guerra psicológica en su forma más pura y aterradora. Imagina estar parado en formación, con tu mosquete temblando en tus manos, mientras frente a ti cientos de guerreros comienzan a golpear sus muslos, a gritar con voces que hacen temblar la tierra, a sacar sus lenguas en gestos grotescos diseñados específicamente para aterrorizar. Sus ojos se ensanchan hasta parecer poseídos por demonios. Sus gritos coordinados crean un rugido que perfora tu alma y te hace cuestionar por qué diablos viniste a esta tierra maldita en primer lugar. El haka no solo intimidaba, paralizaba. Soldados entrenados para mantener la línea bajo fuego de mosquetes se quebraban mentalmente antes de que comenzara la batalla real, y cuando los maoríes finalmente atacaban, ya habían ganado la mitad de la guerra en las mentes destrozadas de sus enemigos. Pero si crees que esto es solo historia antigua, detente ahora mismo, porque lo que los maoríes lograron hace más de 150 años sigue siendo estudiado en academias militares modernas como ejemplo perfecto de guerra asimétrica. Cada táctica de guerrilla que los ejércitos insurgentes usan hoy en día, desde Vietnam hasta Afganistán, tiene ecos de lo que los maoríes perfeccionaron en las colinas de Nueva Zelanda. Usaron el terreno no como un obstáculo, sino como un arma. Transformaron su inferioridad numérica en ventaja mediante movilidad y conocimiento superior. Aplicaron guerra psicológica antes de que ese término siquiera existiera en los manuales militares occidentales. Y aquí es donde tú entras en esta historia. Si has llegado hasta este punto, si estas palabras resuenan en tu mente, entonces ya eres parte del legado. Pero no te quedes ahí.
Suscríbete a este canal ahora mismo, únete a la legión de aquellos que se niegan a olvidar que la historia está llena de guerreros que desafiaron lo imposible y ganaron. Cada vez que das clic en ese botón de suscripción, estás diciendo que te niegas a dejar que estas historias mueran, que el sacrificio y el genio de estos guerreros no será enterrado por el tiempo. Hazlo ahora, porque el resto de esta historia solo se vuelve más brutal e inspiradora. Los británicos tardaron décadas en comprender que no estaban peleando contra salvajes primitivos, estaban enfrentando a maestros tácticos que habían nacido, vivido y morirían peleando en este terreno específico con una ferocidad que ningún manual de West Point o Sandhurst podía enseñar. Cada victoria británica costaba 10 veces más de lo presupuestado en vidas, tiempo y recursos. Cada PA capturada revelaba otra línea de defensa más adelante. Cada tribu derrotada inspiraba a 3 más a tomar las armas. La guerra que los británicos pensaron que terminaría en meses se extendió por décadas, consumiendo fortunas y reputaciones de generales que habían conquistado la India pero que no podían doblegar a unos miles de guerreros en una isla perdida del Pacífico Sur. La verdadera genialidad de la guerra maorí no estaba en una sola táctica brillante, sino en la integración total de todas ellas en un sistema de combate que era al mismo tiempo antiguo y revolucionario. Las fortificaciones PA proporcionaban bases seguras. El conocimiento del terreno garantizaba movilidad superior. Las emboscadas y falsas retiradas maximizaban las bajas enemigas mientras minimizaban las propias. El Haka quebraba la moral antes del primer golpe. Y todo esto estaba respaldado por algo que ninguna academia militar puede enseñar: la voluntad inquebrantable de hombres que peleaban por su tierra, su honor, su mana, su derecho a existir como pueblo libre en la tierra de sus ancestros. Esta era el arte de la guerra invisible, la capacidad de estar en todas partes y en ninguna parte, de golpear sin ser visto, de defender sin ser conquistado, de perder batallas pero nunca perder la guerra. Los maoríes transformaron Nueva Zelanda entera en una fortaleza viviente donde cada elemento natural era un aliado y cada invasor era un intruso condenado. No ganaron porque fueran más numerosos o mejor armados. Ganaron porque eran más inteligentes, más adaptables, más despiadados en su aplicación de tácticas que convirtieron las ventajas británicas en debilidades fatales. Y ese legado, esa lección de que la voluntad y el ingenio pueden derrotar a la fuerza bruta, ese es el regalo eterno que los guerreros maoríes dejaron no solo a su pueblo, sino a cualquier nación que alguna vez tenga que defender lo que ama contra un enemigo aparentemente invencible, que convierte a un hombre armado con un palo de madera en una fuerza más letal que 1000 soldados con mosquetes. ¿Qué poder invisible transforma un simple pedazo de piedra pulida en un arma que puede partir cráneos y destrozar imperios? La respuesta no está en el metal, no está en la pólvora, no está en ninguna tecnología que el dinero pueda comprar. La respuesta está en algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más poderoso: el mana. Este concepto, imposible de traducir completamente a cualquier idioma europeo, era la esencia misma de la existencia maorí. Era el poder espiritual, el prestigio, la autoridad, la fuerza vital que fluía a través de un guerrero y su linaje. Sin mana eras nada, con mana eras inmortal. El mana no se heredaba automáticamente como los títulos europeos de nobleza que se regalaban a hijos incompetentes de padres poderosos. El mana se ganaba con sangre, con victoria, con actos de valentía que hacían temblar a los dioses mismos. Cada batalla ganada aumentaba tu mana. Cada enemigo derrotado añadía su poder al tuyo. Cada hazaña imposible te elevaba más cerca de la divinidad. Pero el mana también podía perderse con la misma facilidad con que se ganaba. La cobardía, la derrota, la deshonra. Todas estas cosas drenaban el mana como una herida mortal drena la vida. Por eso los guerreros maoríes peleaban con una ferocidad que aterrorizaba a los europeos, porque cada combate no era solo por territorio o recursos, era por la esencia misma de su ser, por su derecho a existir como algo más que simples mortales. Y las armas de un guerrero maorí no eran simples herramientas de muerte como los mosquetes producidos en masa en fábricas británicas. Cada arma era un taonga, un tesoro sagrado que llevaba el mana de todos los guerreros que la habían empuñado antes. La creación de un arma tradicional maorí era un acto ritual que podía tomar más de un año de trabajo constante, meticuloso, casi obsesivo. Un simple patú de piedra requería más de 12 meses de pulido paciente, transformando una roca ordinaria en una obra maestra letal. Las armas de madera dura, talladas del resistente árbol Mair, demandaban meses de trabajo dedicado. Cada corte, cada talla,
cada detalle cargado de significado espiritual y propósito mortal. Durante este proceso se recitaban karakia, incantaciones sagradas que invocaban a los dioses, especialmente a Tú, el temible dios de la guerra, para que habitaran en el arma y la volvieran tapu, sagrada y prohibida. El mere era la encarnación física del poder concentrado en su forma más pura. Esta arma de una sola mano, generalmente tallada en pounamu, la preciada piedra verde de jade, o en hueso de ballena, o en madera dura, medía apenas 30 a 40 centímetros de largo. Su forma aplanada y su filo despiadadamente afilado estaban diseñados para un solo propósito: aplastar cráneos y partir costillas con golpes devastadores en combate cuerpo a cuerpo. Los guerreros llevaban el mere metido en el cinturón de guerra, el tatua, siempre al alcance de la mano para cuando el combate se volviera demasiado cercano, demasiado íntimo, demasiado personal. En manos de un maestro, el mere se movía como un rayo líquido, golpeando con precisión quirúrgica las sienes, la garganta, las clavículas, todos los puntos vulnerables donde un solo impacto significaba muerte instantánea o incapacitación total. Pero el mere era más que un arma, era un símbolo de estatus, un indicador de rango, una declaración visual de que su portador había ganado el derecho a llevar tal instrumento de poder. Y luego estaba el tayaja, el arma de autoridad, el bastón de combate que definía a los jefes y guerreros de élite. Con una longitud de aproximadamente 1.5 a 1.8 metros, el tayaja era una obra maestra de diseño funcional y simbolismo espiritual. Tallado generalmente en la madera durísima del árbol maire, aunque ocasionalmente en hueso de ballena para los guerreros más prestigiosos, cada parte del tallá tenía nombre y significado. El upoko era la cabeza, elaboradamente tallada con representaciones de ancestros cuyo mana habitaba el arma. Del upoko emergía el arero, la lengua puntiaguda diseñada para estocadas rápidas y letales que perforaban gargantas y ojos. El cuerpo del arma, llamado tinana o ate, era la superficie plana de golpeo. El rau, una hoja de 5 a 7 centímetros de ancho capaz de partir huesos con cada impacto. Alrededor del cuello del tayaja, donde el upoko se encontraba con el tinana, se ataban mechones de plumas de paloma y pelo de perro, no como mera decoración sino como distracción táctica que confundía la vista del enemigo y ocultaba los movimientos del arma hasta el último segundo mortal. El arte marcial de Mau Rakau, el manejo de armas tradicionales maoríes, era un sistema de combate tan sofisticado que requería décadas de entrenamiento comenzando desde la infancia más temprana. No era suficiente saber sostener un tayaja, tenías que convertirte en el tayaja, fusionarte con él hasta que el arma fuera una extensión natural de tu cuerpo y tu voluntad. Los guerreros practicaban guardias específicas con nombres precisos: el popotaji, la guardia vertical que protegía la línea central del cuerpo; el huanui, la guardia horizontal que permitía defensa amplia; el guacareju, la estocada desde abajo que atravesaba el abdomen; el huitiapu, el golpe descendente que partía cráneos como melones maduros. Cada movimiento requería coordinación perfecta entre pies, caderas, brazos y mente. Un paso mal colocado significaba muerte, una guardia débil significaba derrota, un momento de duda significaba deshonra eterna. Las historias tribales están llenas de hazañas imposibles realizadas por maestros del tayaja, guerreros que simultáneamente derrotaban a dos enemigos usando ambos extremos del arma en un solo movimiento fluido, combatientes que enfrentaban a 5, 10, 20 adversarios y emergían victoriosos, sus tayaja girando en patrones tan rápidos que parecían crear un escudo impenetrable de madera y muerte. Incluso después de la llegada de los europeos y sus mosquetes, un maestro del tayaja seguía siendo letal. Existe un relato documentado de la Segunda Guerra Mundial donde un soldado maorí, separado de su unidad y sin munición, utilizó un tayaja improvisado para defenderse de múltiples atacantes armados con rifles, derrotándolos mediante pura habilidad marcial antes de que pudieran siquiera apuntar sus armas. Esto no es leyenda, esto es testimonio del poder de un sistema de combate perfeccionado durante 1000 años de guerra constante. Pero las armas eran solo la manifestación física de algo mucho más profundo, el código de honor que definía al guerrero maorí y lo separaba de un simple asesino. El concepto de utu, la reciprocidad y el equilibrio, gobernaba cada acción en la guerra y en la paz. Si tu tribu era atacada, el utu demandaba venganza proporcional. Si un aliado te ayudaba, el utu demandaba que devolvieras ese favor con igual magnitud.
Este no era un sistema de venganza ciega, sino un código de equilibrio cósmico que mantenía el orden en una sociedad guerrera. Los europeos lo malinterpretaron como salvajismo primitivo, pero era exactamente lo opuesto. Era un sistema legal sofisticado que regulaba el conflicto y prevenía guerras totales de exterminio. El Utu permitía que las tribus pelearan ferozmente, pero también negociaran paz, cuando el balance había sido restaurado. El concepto de tapu añadía otra capa de complejidad al código guerrero. Ciertas cosas, lugares, personas y momentos eran tapu, sagrados, prohibidos, cargados de poder espiritual que no debía ser violado. Un jefe era tapu, su cabeza especialmente sagrada porque era donde residía su mana más concentrado. Las armas que habían probado sangre en batalla eran tapu, no podían ser tocadas casualmente o usadas para propósitos mundanos. Los lugares de batalla, especialmente donde habían caído guerreros importantes, se volvían tapu, marcados para siempre por la sangre y los espíritus de los caídos. Violar el tapu traía consecuencias no solo sociales sino espirituales: enfermedad, mala fortuna, muerte. Este sistema de creencias no era superstición vacía, era el pegamento que mantenía unida la estructura completa de la sociedad maorí, asegurando que incluso en medio de la guerra más brutal, ciertos límites nunca se cruzaran. Y los guerreros no peleaban solo por tierra o por recursos como los europeos podrían asumir. Peleaban por Huacapapa, por linaje, por el derecho de sus descendientes a decir que venían de guerreros que nunca se rindieron. Cada batalla era una inversión en la eternidad, cada victoria un regalo para las generaciones no nacidas que llevarían el nombre y el mana de sus ancestros. Cuando un guerrero maorí moría en combate, no desaparecía. Se fusionaba con el mana colectivo de la tribu, uniéndose a los ancestros que vigilaban y protegían a los vivos. La muerte en batalla no era el final, era la transformación, la transición de guerrero mortal a espíritu eterno cuyo poder fluiría a través de las armas, la tierra y los descendientes para siempre. Este era el código del guerrero eterno: pelear no por victoria temporal, sino por legado inmortal. Las armas como el mere y el tayaja no eran solo instrumentos de muerte, eran recipientes de mana, conexiones físicas con todos los guerreros que habían luchado antes y todos los que lucharían después. El código de honor maorí, con su énfasis en el mana, el utu y el tapu, transformaba la guerra de simple violencia en un acto sagrado que definía la identidad misma del pueblo. Y cuando Te Rauparaha y otros líderes maoríes se enfrentaron a los británicos, no estaban defendiendo solo territorio, estaban defendiendo este código completo, esta forma de vida, esta conexión con lo divino que ningún tratado colonial podía comprender o respetar. Ganaran o perdieran batallas individuales, su victoria real estaba asegurada, porque mientras existiera un solo maorí que recordara el código, que empuñara las armas tradicionales, que viviera con mana, el espíritu guerrero nunca moriría. Y eso, esa inmortalidad cultural y espiritual, es la victoria más grande que cualquier guerrero puede alcanzar. ¿Qué sucede cuando un imperio descubre que sus tratados, sus leyes y sus documentos legales no significan nada frente a la voluntad de un pueblo que se niega a ser conquistado? ¿Qué ocurre cuando los colonizadores comprenden que pueden tomar la tierra, pero nunca podrán tomar el espíritu? El 14 de mayo de 1840, en Waitangi, se firmó el documento que supuestamente definiría para siempre la relación entre los británicos y los maoríes. El Tratado de Waitangi prometía protección, derechos, soberanía compartida. Pero las palabras en papel son baratas cuando se escriben con tinta de traición, y Te Rauparaha lo sabía desde el momento en que estampó su marca en ese documento maldito. Cuando Te Rauparaha firmó el tratado, no lo hizo como un guerrero derrotado rogando por migajas de misericordia. Lo firmó como un conquistador que había dominado el estrecho de Cook, que había construido un imperio desde las cenizas de la derrota, que controlaba más territorio que algunos reinos europeos enteros. Creyó que el tratado reconocería sus conquistas, que garantizaría que las tierras que había ganado con sangre y acero permanecerían bajo su control absoluto. Los británicos asintieron, sonrieron, prometieron todo lo que Te Rauparaha quería escuchar. Y entonces, una vez que la tinta se secó, comenzaron la verdadera invasión. No con mosquetes y bayonetas, sino con agrimensores y documentos de propiedad, con leyes escritas en idiomas extranjeros que convertían la tierra sagrada en mercancía para ser comprada y vendida como ganado. La marea de colonos británicos se convirtió en una inundación imparable. Llegaban por cientos, por miles, reclamando tierras que nunca habían visto,
dividiendo territorios que habían sido sagrados para las tribus maoríes durante generaciones incontables. Te Rauparaha observaba con furia creciente cómo los mismos funcionarios coloniales que habían prometido respetar los derechos maoríes ahora presionaban incesantemente para que vendiera más tierra, más territorio, más de su alma tribal. Y cuando Te Rauparaha finalmente dijo no, cuando se negó a vender una hectárea más, cuando trazó una línea que no cruzaría bajo ninguna circunstancia, los británicos revelaron su verdadera naturaleza, no como socios en un tratado de iguales, sino como conquistadores que nunca habían tenido intención de honrar ninguna promesa. El 17 de junio de 1843, el mundo descubrió qué pasaba cuando presionabas demasiado fuerte a un guerrero que había pasado 80 años sin inclinarse ante nadie. Un grupo de agrimensores británicos de la Compañía de Nueva Zelanda entró en el Valle de Wairau sin permiso, sin autorización, sin el más mínimo respeto por las leyes maoríes o el tapu de la tierra. Comenzaron a medir y a marcar territorios que Te Rauparaha había dejado absolutamente claro que no estaban en venta. Cuando Te Rauparaha y su sobrino Te Rangiaeata confrontaron a los invasores, los británicos no pidieron disculpas ni se retiraron. En cambio, enviaron una expedición armada de 22 hombres liderada por magistrados coloniales, creyendo que podían intimidar o arrestar a Te Rauparaha como si fuera un criminal común sometido a leyes británicas en tierra británica. Pero esto no era tierra británica, esta era Aotearoa, y aquí regían las leyes maoríes, el código de Utu, las consecuencias sagradas de violar el tapu. Cuando los británicos intentaron arrestar a Te Rauparaha, la tensión explotó en violencia. Las versiones exactas de quién disparó primero varían según quién cuenta la historia, pero el resultado final es indiscutible. 22 británicos muertos, ejecutados por guerreros maoríes en lo que los colonos llamaron masacre, pero que en realidad fue justicia maorí aplicada según sus propias leyes en su propia tierra. Entre los muertos estaban Arthur Wakefield, magistrado colonial, y el capitán Thompson del HMS Echuca. Los colonos gritaron venganza, demandaron retribución inmediata, exigieron que el gobierno colonial aplastara a Te Rauparaha con toda la fuerza del imperio. Pero entonces sucedió algo extraordinario que reveló el verdadero poder de Te Rauparaha, incluso en el momento de mayor peligro. El gobierno colonial investigó el incidente exhaustivamente, escuchó testimonios de ambos lados, examinó evidencia, y su conclusión enfureció a los colonos, pero confirmó lo que Te Rauparaha había sostenido desde el principio. Los británicos habían violado territorio maorí primero, habían ignorado advertencias claras, habían intentado imponer leyes británicas donde no tenían jurisdicción. Te Rauparaha fue exonerado. El guerrero de 83 años había forzado al imperio británico a reconocer públicamente que él tenía razón, que sus acciones estaban justificadas, que incluso el imperio más poderoso del mundo tenía que respetar las leyes maoríes en tierra maorí. Esta no fue una victoria militar, fue una victoria legal, política, moral, que resonó mucho más allá de las costas de Nueva Zelanda. Pero el imperio nunca olvida y nunca perdona tales humillaciones. Los años siguientes vieron una presión constante e implacable sobre Te Rauparaha. En 1846, el gobernador George Grey, frustrado por su incapacidad de controlar al viejo guerrero, orquestó su arresto mediante traición directa. Bajo la falsa pretensión de negociaciones pacíficas, Grey hizo arrestar a Te Rauparaha sin cargos formales, sin juicio, sin el debido proceso que los británicos tanto proclamaban como marca de su civilización superior. Te Rauparaha fue encarcelado en Auckland, mantenido cautivo durante meses mientras el gobierno colonial intentaba forzarlo a vender sus tierras y quebrar su voluntad. Pero incluso en cadenas, incluso en una celda, Te Rauparaha siguió siendo el guerrero indomable que había sido toda su vida. Se negó a ceder, se negó a vender, se negó a romper. Eventualmente el gobierno tuvo que liberarlo porque no podían fabricar cargos legítimos contra un hombre cuyas únicas acciones habían sido defender lo que legalmente le pertenecía. Te Rauparaha regresó a su pueblo, debilitado físicamente pero inquebrantable en espíritu. Su hijo Tamihana Te Rauparaha, educado por misioneros cristianos, eventualmente vendió las tierras por 3,000 libras, una fracción ridícula de su valor real. Pero para cuando esto sucedió, Te Rauparaha ya había ganado la única batalla que realmente importaba, la batalla por el legado, por la memoria, por el derecho de su pueblo a decir que nunca fueron conquistados.
solo traicionados. Te Raupará murió el 27 de noviembre de 1849 en Otaki, rodeado por su pueblo, respetado incluso por sus enemigos británicos que finalmente habían aprendido que algunos guerreros simplemente no pueden ser derrotados. Pero su muerte física fue irrelevante para su victoria real. Había demostrado algo que cambiaría para siempre cómo los británicos negociaban con pueblos indígenas en todo su imperio. Que los tratados tenían que significar algo, que no podían simplemente ser papel decorativo e ignorado cuando convenía, que los pueblos conquistados tenían derechos que incluso el imperio tenía que reconocer si quería mantener alguna apariencia de legitimidad moral. El impacto de Te Rauparaha y la resistencia maorí resonó en cada tratado colonial subsecuente. Los funcionarios británicos en otras colonias ahora sabían que los pueblos indígenas podían forzar reconocimiento legal, podían ganar batallas en cortes en lugar de campos de batalla, podían usar las propias leyes del imperio contra el imperio mismo. El Tratado de Waitangi, a pesar de todas sus fallas y traiciones, estableció un precedente legal que los maoríes usarían durante los siguientes 170 años para reclamar derechos, recuperar tierras y forzar compensación. Cada victoria legal maorí en el siglo XX y XXI tiene sus raíces en la resistencia de guerreros como Te Rauparaha, que se negaron a aceptar que un tratado firmado significaba rendición absoluta, y el Kamate, el jaca que Te Rauparaha compuso cuando escapó de la muerte ocultándose en un pozo mientras enemigos lo buscaban para ejecutarlo, se convirtió en el grito de guerra más reconocido del planeta. Cada vez que los All Blacks lo ejecutan antes de un partido de rugby, millones de personas en todo el mundo son testigos del legado de Te Rauparaha. Kamate, kamate, kaora, kaora. Es la muerte, es la muerte, es la vida, es la vida. Estas palabras, nacidas en el momento más oscuro de un guerrero escondido en la oscuridad absoluta esperando ser descubierto y asesinado, ahora resuenan en estadios en cada continente. Te Rauparaha transformó su experiencia más cercana a la muerte en un símbolo de vida eterna, y ahí radica su genio final. Hoy, más de 170 años después de su muerte, el nombre de Te Rauparaha sigue siendo pronunciado con respeto en Nueva Zelanda. Los descendientes de Ngati Toa todavía cuentan historias de su astucia, su valor, su negativa absoluta a ser conquistado. El gobierno de Nueva Zelanda ha pasado décadas negociando acuerdos con tribus maoríes para compensar las injusticias coloniales, devolviendo tierras, pagando reparaciones, reconociendo oficialmente que el Tratado de Waitangi fue violado repetidamente. Ninguna de estas victorias modernas hubiera sido posible sin guerreros como Te Rauparaha, que establecieron el precedente de que los maoríes nunca aceptarían ser tratados como pueblos conquistados sin derechos. Este es el legado que ningún tratado pudo borrar, ninguna ley colonial pudo destruir, ningún paso del tiempo pudo olvidar. Te Rauparaha y los guerreros maoríes demostraron que la verdadera victoria no se mide en batallas ganadas o territorios controlados. Se mide en la capacidad de un pueblo para mantener su identidad, su cultura, su espíritu indomable a través de generaciones de presión, traición y adversidad. Los británicos tomaron la tierra, pero nunca tomaron el alma maorí. Firmaron tratados, pero los maoríes los forzaron a honrarlos eventualmente. Intentaron borrar la cultura, pero el jaca sigue rugiendo más fuerte que nunca. Y tú que has llegado hasta el final de esta historia, ahora eres parte de ese legado. Porque al conocer estos nombres, al comprender estos sacrificios, al recordar que hubo guerreros que desafiaron imperios y ganaron de maneras que trascienden la victoria militar, te conviertes en un guardián de esta memoria. La historia ruge con acero y leyenda, pero solo mientras existan personas que se nieguen a olvidar. Te Rauparaha no murió en 1849. Murió el día en que su nombre sea pronunciado por última vez, el día en que su jaca sea ejecutado por última vez, el día en que su lección sobre resistencia inquebrantable sea olvidada por última vez. Y mientras tú recuerdes, mientras compartas, mientras te niegues a dejar que esta historia se desvanezca, Te Rauparaha sigue vivo. Su legado es inmortal. Su nombre nunca morirá. Y el rugido del guerrero maorí que venció a los colonizadores británicos resonará por toda la eternidad.